La protesta en Imbabura y Pichincha toma tintes violentos. Los manifestantes obligan al comercio a paralizar actividades y amenazan con cortar el agua de haciendas para que sus trabajadores se unan. Los bloqueos en las vías ocasionan desabastecimiento y escasez de combustible en otras provincias. Dirigentes gremiales y estudiantiles enfrentan una investigación por paralizar servicios públicos. En el marco del paro convocado por la CONAIE, la Fiscalía llamó a rendir versión a varios de ellos. El presidente Daniel Noboa habla en exclusiva para Televistazo. Dice que no retrocederá frente a las protestas. Descarta una reelección indefinida y da fechas para la terminación de la nueva cárcel, entre otros temas. ADM logró aprobar la ley urgente que reformará el financiamiento del IES con 77 votos, los mínimos necesarios. Varias delegaciones abandonaron la sala mientras Benjamín Netanyahu daba su discurso ante Naciones Unidas. El primer ministro israelí dio un ultimátum a Hamas: o devuelven a los rehenes o serán casados. Unos 260.000 estudiantes realizaron hoy el juramento a la bandera en todo el país. Entre ellos, adultos que decidieron completar su bachillerato. Se definen los últimos clasificados al hexagonal principal del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, en la última fecha de la fase regular. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. En este quinto día del paro convocado por la CONAIE, continuamos tomando el pulso a las movilizaciones. Imbabura sigue siendo el epicentro de las protestas que en las últimas horas han recrudecido, mientras que el presidente Daniel Noboa se mantiene despachando desde la gobernación de Cotopaxi. Nuestros equipos periodísticos cubren la noticia en varios puntos conflictivos. Paro nacional. ¿A qué juega la CONAIE? Las protestas en ese punto del país entran a una fase más violenta y tensa. En Otavalo, una mujer fue agredida por oponerse a las manifestaciones. Además, en Antonio Ante, comerciantes resistieron intentos de cierre forzado, y en Ibarra, colectivos ciudadanos y gremios también marcharon con banderas tricolores para pedir paz, libre movilidad y el derecho al trabajo. Cristian Tinajero cubrió la jornada. Veamos. Este es el momento en el que una mujer indígena, que no está de acuerdo con las protestas por la eliminación del subsidio al diésel, es agredida por un grupo de 50 comuneros en el centro de Otavalo, en Imbabura. En el video se ve cómo manifestantes la empujan y le arrebatan el celular, mientras ella intenta defenderse. Y la violencia sigue escalando en este quinto día de protestas. En el cantón Antonio Ante, un grupo de comerciantes encaró a manifestantes que querían obligarlos a cerrar sus negocios. Ellos rechazan la violencia y los daños a los bienes públicos y privados, como vehículos a los que les han estado pinchando llantas. En Ibarra, esta tarde gremios de comerciantes y colectivos convocaron una marcha en el casco comercial para exigir paz, libre movilidad y el derecho al trabajo. Con banderas tricolores, cerca de 250 personas caminaron por 20 cuadras, levantando una consigna clara: frenar la intimidación y poner fin a los bloqueos que paralizan la provincia. Ya ha pasado factura, creeríamos que en esta semana en especial, por lo menos las ventas en todo nivel ya ha caído en 80%. Pero el aislamiento empeora. En la parroquia La Carolina, moradores cerraron la vía E10 que conecta con San Lorenzo, en el sector Estación Carchi. Las personas que se encuentran paralizando las vías en la provincia de Imbabura, en su mayoría han causado varios daños materiales a vehículos, no solamente de comunicación, también a vehículos de las carteras de Estado. Con esta nueva interrupción, Imbabura queda completamente incomunicada. La escasez de combustible comienza a sentirse, pese a que en la madrugada arribaron al menos 4 tanqueros para abastecer a 3 gasolineras. Más o menos estamos hablando de 20.000 galones. ¿Para cuántos días se puede aguantar? Chuta, así como está la cosa, pues tal vez para hoy nomás, todo el día.
solo una estación mantiene reservas. Allí se formó una fila de vehículos que se extendió por más de 3 kilómetros. Así, este viernes Imbabura sigue cercada, con 11 tramos bloqueados en su ruta principal, la Panamericana. Ahora revisamos la situación en Carchi, donde el abastecimiento de combustible se complica. La gasolina extra ya se agotó, mientras que el diésel y la super están por terminarse. Largas filas se han formado en las estaciones de servicio y un nuevo bloqueo se reporta en la Panamericana, en la zona del Juncal. Paola Andrade nos muestra el panorama. En Carchi el combustible se convirtió en un tesoro escaso. La gasolina extra ya se agotó y las reservas de super y diésel están por terminarse. Filas de vehículos se alargan por cuadras en las 3 estaciones de servicio de Tulcán tratando de conseguir algo. En los cantones como Bolívar, Montúfar, Arhuaca, Espejo y Mira, el panorama se repite. Ayer hice la cola, estaba quisito nomás, estaba cerca. Hoy ya me tocó más atrás. Y como somos servicio público, necesitamos el combustible para trabajar, entonces tenemos que estar allí pendientes a que haya combustible. En las demás bombas ya no hay combustible. El desabastecimiento se agravó este viernes cuando un convoy de 6 tanqueros no pudo avanzar por un nuevo bloqueo en la Panamericana, esta vez en el sector de El Juncal, en el Valle del Chota, en el límite entre Imbabura y Carchi. Aunque el ambiente era tranquilo, los uniformados advertían que pronto llegarían más manifestantes y podría tornarse tenso y recomendaron a este equipo periodístico retirarse. El bloqueo también afectó a estudiantes de El Juncal que cruzan a Carchi para clases y hoy intentaban llegar al juramento a la bandera. Y desde esta tarde, los pocos viajeros que intentaban cruzar hacia Imbabura o Esmeraldas por la ruta Tulcán, Bolívar, El Ángel, Mira, tampoco pudieron avanzar. En el cantón Mira, en la zona de la estación Carchi, manifestantes quemaron neumáticos y atravesaron un camión sobre la vía. Y precisamente Imbabura y el norte de Pichincha son zonas clave para la producción de flores. Según el gremio, 70% de esta actividad enfrenta dificultades por las paralizaciones que ya llevan 5 días. Joel Vanegas con un reporte de la situación. Imbabura y el norte de Pichincha son zonas vitales para la producción de flores, pero según Expoflores, el 70% de esta actividad ya está afectada por las manifestaciones. Las fincas enfrentan dificultades para operar con normalidad. La mano de obra ha disminuido porque muchos trabajadores no logran llegar por los bloqueos, aunque algunos se movilizan caminando o en bicicleta. Varias de las fincas redujeron horarios para que sus empleados puedan regresar seguros a casa, aunque otras optaron por extender las jornadas para cumplir contratos de exportación. El personal de la post-cosecha también tiene que salir. Expoflores denunció agresiones contra trabajadores de fincas en Imbabura, quienes fueron obligados a abandonar sus labores y unirse a las protestas. En Tabacundo, comunidades han amenazado con cortar el agua de riego si los trabajadores no se suman al paro, lo que representa un riesgo adicional para la producción. Esta amenaza se mantiene en pie pese a que el presidente Daniel Noboa hace ya una semana anunció que se denunciará por terrorismo a quienes interrumpan el suministro de agua y podrán enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel. Y la prensa es un objetivo constante durante el paro y enfrenta agresiones o amenazas en medio de las movilizaciones. Equipos de Televistazo han sido atacados con machetes, piedras y bloqueos, mientras que un vehículo de la agencia internacional Associated Press también fue vandalizado. Carla Delgado con un recuento de estos hechos. Es la información que tenemos desde la E35. La prensa tampoco ha estado exenta de agresiones durante los primeros 5 días de acciones en el paro. Sí, ya nos vamos, no se preocupe. Pero no le hagas así. El martes, mientras cubrían las protestas en el sector de Pingulmí, al sur de Quito, un equipo de Televistazo fue amenazado en vivo con un machete, lo que obligó a los periodistas a retirarse del lugar. 3 días después, la violencia escaló en el cantón Antonio Ante, en Imbabura. En medio de enfrentamientos entre comerciantes que rechazaban los actos de vandalismo y manifestantes, la camioneta de otro equipo de Televistazo fue atacada. En el ingreso sur de Otavalo, un grupo de manifestantes bloqueó el paso, pinchó las 4 llantas del vehículo e intentó retener a los comunicadores, quienes lograron escapar bajo una lluvia de piedras. La intimidación hacia la prensa se repitió en distintos puntos donde esta mañana Televistazo intentaba registrar las manifestaciones. Los equipos eran rodeados por grupos en bicicletas y vehículos que les impedían trabajar. No solo la prensa nacional fue blanco de agresiones. Un vehículo de la agencia internacional Associated Press
también fue atacado. Los manifestantes destruyeron sus vidrios y poncharon las llantas. Otra cadena internacional vivió momentos de tensión similares este viernes en Otavalo. Su camioneta recibió pedradas mientras intentaba salir de esa ciudad, aunque horas más tarde el equipo consiguió abandonar la zona sin mayores incidentes. El gobierno reforzó la presencia militar y policial en Imbabura debido a los constantes cierres en las vías. Paul Romero informa que a pesar del aumento de uniformados, persisten tramos de la Panamericana Norte bloqueados por manifestantes. El gobierno no ha logrado controlar las manifestaciones en puntos estratégicos de la vía entre Imbabura y Pichincha, que este viernes permanecen cerrados por quinto día consecutivo. En Imbabura están obstaculizados 5 sectores de la Panamericana Norte, entre Otavalo, Cotacachi, Ibarra, Salinas del Juncal. Y en Pichincha, entre los cantones Pedro Moncayo y Cayambe. Desde el miércoles, el bloque de seguridad reforzó el control militar y policial con más de 1.500 hombres de unidades del interior del país. Tras los destrozos del destacamento policial de Otavalo y por la visita del presidente Daniel Noboa a ese cantón, epicentro de las manifestaciones de la CONAIE. Para la movilización de tropas, el Comando Conjunto envió vehículos blindados 6x6 y 4x4 en los que se trasladan los soldados para despejar las vías e ingresar a las comunidades en donde se activan las protestas. Sin embargo, la presencia militar no ha sido suficiente para debilitar la movilización indígena. El gobierno mantendrá a los policías y militares en las vías y existe expectativa por la decisión que tome este fin de semana para habilitar el paso de vehículos y personas a las provincias del norte del país. 4 dirigentes sociales que se pronunciaron a favor del paro nacional convocado por la CONAIE fueron citados por la Fiscalía en una causa que investiga el delito de tentativa de paralización de un servicio público. Ellos lo ven como un amedrentamiento para frenar las acciones que planifican para los próximos días. Informa Jacqueline Rodas. La Fiscalía abrió una investigación por el delito de tentativa de paralización de un servicio público. Dirigentes gremiales que expresaron su apoyo al paro nacional convocado por la CONAIE recibieron una notificación para rendir versión el próximo 3 de octubre. El presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quispe, Neri Padilla de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEUE, Gary Espinosa de la FENOCIN y Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, deberán presentarse en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, FEDOTI, en Quito. Este tipo de acciones me parece que es un tema más político y ambiental. Vamos a continuar porque, como digo, no estamos cometiendo ningún delito, no somos criminales, no somos corruptos. La Fiscalía, además, ofició a un perito de criminalística para que extraiga la información de estos 2 videos de redes sociales en los que se ve a los dirigentes. Estaremos en una movilización nacional. Estamos en procesos de coordinación con el movimiento indígena en el paro nacional. También dispuso periciar esta publicación de la FEUE, en la que rechaza el incremento del precio del diésel y llama a actuar con firmeza. La investigación es reservada y no se conoce si la Fiscalía la abrió de oficio o por alguna denuncia presentada. El presidente Daniel Noboa concedió una entrevista exclusiva a Ecuavisa desde la gobernación de Cotopaxi. El mandatario respondió a las preguntas de Carlos Rojas sobre el paro nacional, la consulta popular y otros temas urgentes de la coyuntura nacional. A continuación, veamos un adelanto de este diálogo que será transmitido íntegramente a partir de las 8 de la noche. Así mismo como hay gente que quiere protestar, hay también mucha gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante. Ese nudo, presidente? A usted no le toca destrabar ese nudo, es decir, bueno, empecemos a trabajar, se acabó el paro con una negociación que incluso vaya más allá de las compensaciones con el diálogo. ¿Por qué no, presidente? Porque en ese momento estamos nosotros mismos atentando contra la democracia. Pero eso implica que puede seguir caotizando Imbabura, no exportan las flores, el turismo cae y ellos y la dirigencia indígena, las comunidades pueden resistir mucho tiempo más con una provincia bloqueada mientras no haya la posibilidad de un diálogo. Nosotros resistiremos también. ¿Cómo? De la misma forma que ellos resisten. Presidente, ¿usted estaría de acuerdo en que la nueva constituyente faculte la reelección indefinida para su cargo y otros cargos? No. ¿Eso no se va a cambiar?
pero en lo absoluto. Con todo el esfuerzo que han tratado los odiadores de decir, no, este se quiere quedar aquí para siempre, yo sigo en eso. La Constitución, y estaré pues los 2 periodos máximo en el caso de que pues necesite realizarse en el 29. No lo sé todavía. Pero entonces no habría reelección indefinida en esta Constitución nueva. No, no creo en la reelección indefinida. Creo en el cambio, creo en el recambio también. ¿El Estado está otra vez perdiendo el control de las prisiones? No. ¿Estos 2 ejemplos no permiten suponer esa lectura? No. ¿Por qué? Porque en menos de 3 horas estuvo neutralizado todo. Pero hubo y lo que hubo, 18 muertos en Esmeraldas. Hay conflictos entre bandas y también, como digo, son estas mismas bandas que están conectadas con la minería ilegal, que están financiando y fomentando parte de las protestas. No voy a decir todas las protestas, pero parte de las protestas. Es un momento en que tratan de generar la mayor cantidad de conmoción social. En la entrevista con el primer mandatario también abordó la crisis en los hospitales públicos, la inseguridad en el país y más. No se pierdan el diálogo completo en pocos minutos. Reiteramos, a partir de las 8 de la noche, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Vamos a una primera pausa. Continuamos con más. 12 miembros de la nacionalidad quichua detenidos en Otavalo fueron trasladados a la cárcel de Esmeraldas. Organismos de derechos humanos y la CONAIE denuncian esta acción gubernamental. Carla Delgado amplia la información. Son las únicas imágenes que se conocen de las 12 personas detenidas en Otavalo, Imbabura, durante las protestas. Bajo custodia policial, permanecían en un estadio y ahora enfrentan una investigación por presunto terrorismo. Minutos después, fueron trasladadas en un helicóptero. En videos difundidos en redes sociales, se las observa esposadas y detenidas boca abajo. El destino de los detenidos fueron los centros penitenciarios de Puerto Viejo y Esmeraldas. En este último, horas antes, se había registrado una masacre que dejó 14 reos muertos. El traslado generó críticas de organismos de derechos humanos. La Fundación Regional INRED señaló que la medida atenta contra la integridad de los detenidos y es ilegal. La autoridad competente tenía la obligación de hacer un análisis exhaustivo para garantizar los derechos tanto de la persona privada de libertad como de los familiares. La organización agregó que los familiares de los 12 detenidos se encuentran angustiados. Desde el momento de la detención de estas 12 personas, los familiares no han tenido el contacto pertinente con las personas detenidas. Desde la detención hubo un ocultamiento de información. Los abogados en un principio no pudieron contactarse con sus defendidos. Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, también cuestionó el traslado. Condenamos la prepotencia del gobierno nacional. Hoy nuestros hermanos están encarcelados y han sido trasladados a otras provincias. Hasta el momento ni el Ministerio del Interior ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, ha emitido información oficial. El proceso judicial se llevará a cabo en Quito. En medio de la crisis de violencia en las cárceles, la institución que las administra guarda silencio. El SNAI, que está a cargo de los centros de reclusión, evita dar información sobre los planes que tiene para enfrentar la situación. El exsecretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, estuvo en contacto directo esta mañana para hablar sobre el trabajo gubernamental en materia carcelaria. Diego Cuenca con el informe. Las masacres que ocurrieron esta semana en las cárceles de Machala y Esmeraldas dejaron 32 muertos. Hechos que ponen en duda la aseveración gubernamental de que las cárceles están controladas. ¿Cómo podemos pensar de que puede haber una muy buena seguridad de cualquier tipo y una rehabilitación si son casas que no están acondicionadas para ser cárceles? Que en 2 años, fuera de poner policías y militares, no hemos hecho nada más por el sistema. Wagner Bravo fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Guillermo Lasso, periodo en el que tampoco las cárceles estuvieron bajo control. Hoy las prisiones están a cargo del SNAI, pero esta institución se caracteriza por guardar un silencio hermético sobre la crisis del sector. Es más, cuando ocurren amotinamientos, crímenes o ingresan armas, drogas y otros objetos prohibidos, el SNAI limita la transparencia de la información proveniente de las 35 cárceles que administra. Por ejemplo, luego de los 2 últimos motines, ninguna autoridad ha explicado públicamente lo que sucedió, considerando que ambos ataques se realizaron con la misma estrategia criminal:
¿Engañar a los agentes penitenciarios para ingresar a otras celdas? Si tenemos, creo que 6 o 7 directores del sistema penitenciario en menos de 4 o 5 años, quiere decir que no funciona. Bravo cuestiona la deficiencia del SNAI, que junto con el ECU 911 fueron absorbidos por el Ministerio del Interior. Las reformas de marzo del 2023 a algunas leyes se había determinado que el director del SNAI sea ahora parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en donde él puede ir a exponer al presidente, a la legislatura, al sistema judicial, qué es lo que sucede y qué apoyo necesita. En medio de esta crisis, la realidad no cambia. Los reclusos desarrollan su poder armado al interior de los centros penitenciarios. Asamblea Nacional aprobó la ley de fortalecimiento crediticio que reforma la ley del IES. El oficialismo alcanzó con lo justo los votos necesarios. Patricio Díaz informa detalles de la sesión de hoy. La quinta ley económica urgente fue aprobada por la Asamblea. Se requerían 77 votos y el oficialismo consiguió ese número con lo justo para la ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. La expectativa en el Pleno era porque los legisladores expulsados de Pachacute, que venían votando con ADN, no llegaron a la Asamblea. Eso motivó al correísmo para llamarles a votar en contra. A los asambleístas de la Amazonía, Nango, Nantipia y Cerda, ¿de qué lado van a estar? ¿Con la gente o con las élites? Al final, se unieron de manera virtual y de los 5, solo 2 votaron con el gobierno, asegurando los votos para aprobar la ley. ADN así mantuvo la mayoría. Pero el debate se enfocó en críticas entre los dos polos, correísmo y oficialismo acusándose mutuamente, hasta con videos. La escolta legislativa les impide el paso. Esos viejitos están allá afuera, que no los dejan pasar, que no los recibió tampoco tu comisión, y es la gente que tiene miedo de lo que pretendemos hacer el día de hoy aquí. Desde la sede del correísmo están saliendo los manifestantes. Recién, hace poco, por lo menos espero que a los adultos mayores le hayan dado sándwiches y colita, como era la costumbre, la década perdida, ¿no? La ley aprobada autoriza al BIES la venta de cartera vencida, a aceptar créditos con entidades financieras nacionales e internacionales, utilizando como garantía sus inversiones, y la revisión de 13 fideicomisos paralizados. Porque la idea es reactivarlos los que se puedan reactivar o liquidar los que hay que liquidar. Hay 400 millones de dólares, 150 de fideicomisos inmobiliarios y 310 aproximadamente de los fondos complementarios que se devuelven al privado. La norma regresa al presidente de la República, que si no tiene observaciones, dispondrá que entre en vigencia. En pocos minutos, la entrevista exclusiva de Coavisa con el presidente de la República, Daniel Noboa, en el contexto de un paro nacional y de la convocatoria a una consulta popular para instalar una asamblea constituyente. Esto y más, a las 8 en punto. Sigan nuestra sintonía, ya volvemos. Seguimos con más información. Más de 263.000 estudiantes participaron hoy en la ceremonia del juramento a la bandera a escala nacional. Aunque en los distritos de la Sierra, donde se mantienen las clases virtuales debido al paro, la ceremonia se postergó hasta que se retome la modalidad presencial, como lo informa María Gabriela Carpio. Cada 26 de septiembre, en todos los rincones del país, el civismo marca la jornada en los colegios. Los patios se llenan de filas ordenadas, los uniformes de gala resaltan la solemnidad del día y el pabellón nacional se convierte en el centro de todas las miradas. Es el juramento a la bandera y uno a uno los alumnos que cursan el tercer año de bachillerato se arrodillan para prometer lealtad y respeto al símbolo patrio. La bandera que hoy me acompaña no es un simple símbolo. Es la representación viva de lo que somos como nación. Pero entre esos rostros jóvenes también hay adultos que decidieron retomar sus estudios online y que hoy juran la bandera por primera vez. ¡Sí, juro! Jennifer madrugó para viajar desde la provincia de El Oro a Guayaquil. La acompañaron su padre y su abuelo, convencidos de que nunca es tarde para aprender. Emoción, porque varios años me había retirado, solo duraba hasta décimo y ahí me retiraba, hasta que vi la oportunidad de aquí y dije, no, esta es mi oportunidad. María Fernanda y Natividad son mejores amigas. Trabajan juntas en una planta atunera en Pozorja y decidieron también estudiar juntas. Lo hicieron para cumplir un sueño que las unió aún más. Mucha felicidad porque yo veo que ya estamos en lo último para terminar nuestros estudios y yo sé que vamos a seguir la universidad, una carrera corta, pero vamos a seguirla. Si no fuera por ella,
No, yo no había continuado, porque ella siempre está ahí, vamos Nati, sí se puede. Más de 263.000 estudiantes juraron la bandera en todo el país, menos en los 6 distritos de la sierra donde se mantienen en modalidad virtual debido al paro nacional. En esas zonas el acto se reprogramará cuando retornen a clases presenciales. El Consejo de Administración Legislativa sancionó con 90 días de suspensión sin sueldo a la legisladora del correísmo Mónica Palacios. El oficialismo la acusó de difamar al presidente y a su esposa durante una sesión de comisiones. Veamos. Este es el tráfico de influencias que existe por parte del gobierno. Lo que le decía es que qué pena. Son las acusaciones que costaron a la asambleísta Mónica Palacios una sanción de 90 días de suspensión sin sueldo. La denuncia en su contra la hizo la legisladora oficialista Natalie Morillo y el CAL la aceptó. Solicité la información tanto al Ministerio de Desarrollo Humano, tanto al Servicio de Rentas Internas, para corroborar si es que las calumnias de la asambleísta eran ciertas y comprobamos que eran mentiras. Palacios recibió el respaldo de su bloque. Asegura que lo que dijo fue parte de su trabajo de fiscalización. Yo lo que quería hacer era preguntarle al viceministro de Energía si era verdad que había tenido alguna influencia por parte del presidente o de su esposa para que den este registro minero. 90 días de suspensión es la mayor sanción que pueda recibir un legislador. Palacios dice que presentará una acción de protección para que se eche abajo esa decisión. Pero aparte de eso también soy una mujer lactante y hay una sentencia de la Corte Constitucional que justamente dice que no le pueden dejar sin recursos económicos a una madre lactante. Mi bebé tiene 3 meses. Junto a su bloque hablan de persecución. Otro legislador fue ya sancionado y hay una investigación a 45 de ellos por ausentarse del Pleno. En el oficialismo rechazan aquello. Aquí lo único que se trata de dar es y devolverle la honorabilidad a la Asamblea Nacional, que ya muy perdida está. La legisladora Palacios ya fue sancionada en el anterior periodo legislativo con 60 días de suspensión, acusada de acoso laboral. Según la versión de Marcelo Lazo, amigo de Leandro Norero, el día del asesinato de Fernando Villavicencio, todo estaba planeado para que le llegara sin ningún carro blindado el candidato a ese punto del norte de Quito, sino la camioneta de la Unidad de Investigación Criminal que él usaba ese día, el día del atentado. El vehículo fue incautado el miércoles anterior en la sede policial. El amigo cercano del fallecido narcotraficante Leandro Norero, Marcelo Lazo Saavedra, rindió versión este jueves en el proceso de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Según el versionante, José Serrano era el nexo para recibir información desde la policía sobre los movimientos de Villavicencio y compartirlo con la organización criminal Los Lobos. Como el seguimiento tenía que ser tanto, digamos, del lado de la organización y también un poco infiltrados con la policía, el señor José Serrano utilizó sus contactos en la UIAT y en la DGI para poco a poco irnos pasando información de los lugares que él frecuentaba, los horarios que él tenía, cuando él salía. De hecho, el día en que él fue asesinado estaba todo planeado para que no le llegue ningún carro blindado, sino que le llegue esa camioneta de la UIAT, que no era blindada. Esa camioneta fue decomisada este miércoles en un allanamiento a la Unidad de Investigación Antidelincuencial UIAD. Lazo, quien compartió celda con Norero en la cárcel de La Tacunga y fue testigo del caso Metástasis, rindió la versión por videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Santa Cruz, Bolivia. Relató que, previo al crimen, Villavicencio era seguido por 2 frentes. Uno policial, según él, por medio de Serrano, y otro delincuencial, inicialmente a través de Norero. Javier Jordán, Ronnie Aliaga, el señor José Serrano, Rafael Correa y Jorge Glass le dieron la tarea a Norero, que le dé haciendo seguimiento por el tema de la Comisión de Fiscalización. Según la versión, ellos se contactaron con cabecillas de los Lobos y estos, a su vez, con disidentes de las FARC, luego del asesinato de Norero. Ellos logran ponerse en contacto con Pipo y Esteban, que son los cabecillas de los Lobos. Reúnen $1 millón para solicitarles que les den haciendo el favor de asesinarlo. Entregaron el dinero a Daniel Salcedo, dijo Lazo, para dárselo a alias Cianca, encargado de las finanzas de la organización. Ese $1 millón estaba destinado $500,000 para la organización Los Lobos y $500,000 para el Frente de Disidentes Oliver Sinesterra, que fueron antiguamente parte de las FARC. El acuerdo era que ese $1 millón se sacaba $100,000 de los Lobos y $100,000 de la disidencia para pagar el seguimiento y para pagar la ejecución. El seguimiento estuvo a cargo de alias Invisible, alias Fuerte y alias Primo.
La versión de Marcelo Lasso duró 1 hora y ya forma parte del expediente del caso Villavicencio, en el que son procesados Serrano, Jordán, Salcedo y Ronnie Aliaga. Mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró en Naciones Unidas que van tras los últimos remanentes del grupo Hamás en Gaza. Los conminó a deponer las armas y liberar a los rehenes, que si lo hacen y aceptan sus condiciones, la guerra puede terminar ahora mismo. Condenó a los países occidentales que han reconocido a Palestina, diciéndoles que son una vergüenza. Unos 100 delegados de varios países abandonaron la sala en protesta por la muerte masiva de palestinos en Gaza. Benjamín Netanyahu entró al Salón de las Naciones Unidas y docenas de delegados palestinos y de otros países decidieron retirarse como protesta. El presidente de la sesión tuvo que pedir orden más de una vez. El primer ministro comenzó con un recuento de su guerra en varios frentes contra los grupos que amenazan a Israel. La eliminación de los líderes hutíes en Yemen, el jefe de Hamás, Yahya Sinwar, Hassan Nasrallah, el máximo representante de Hezbollah en Líbano, y la destrucción de las capacidades nucleares de Irán, que lo hace no solo en defensa de Israel, sino de todo el mundo, dijo, que su aliado Estados Unidos lo entiende y agradeció la ayuda de Donald Trump, pero que la amenaza del grupo Hamás todavía existe. Queremos terminar el trabajo lo antes posible, dijo. Israel instaló parlantes enormes para que su mensaje sea amplificado en directo en territorio palestino y lanzó una advertencia a los líderes de Hamás. Depongan las armas, dejen que mi gente se vaya, liberen a todos los rehenes, libérenlos ahora. Si lo hacen, vivirán, si no, Israel los va a perseguir. Si Hamás acepta nuestras demandas, la guerra puede acabar ahora mismo. Una autoridad civil de paz será impuesta y estará integrada por gazatíes y otros comprometidos con la paz con Israel. Condenó el reconocimiento de Palestina, sobre todo por parte de los líderes de una docena de países occidentales en estos días. Bueno, les tengo un mensaje a estos líderes. Su vergonzosa decisión fomentará el terrorismo contra los judíos y contra personas inocentes en todo el mundo. Los bárbaros ya están penetrando en sus puertas. Acusó a la autoridad palestina de compartir los mismos principios que el grupo Hamás, que es un ente corrupto desde sus bases, y que permitir un Estado palestino en esas condiciones a 1 kilómetro de Israel sería una locura, un suicidio, dijo Netanyahu, que no dejará que eso suceda. Mientras un alto dirigente de Hamás defendió el atentado del 7 de octubre de 2023 contra Israel, al que calificó como un momento dorado para la causa palestina, pese a que esto desató la guerra que en Gaza ya casi dura 2 años. En una entrevista desde Qatar evadió responder sobre el estado actual de los rehenes. Ileana Suárez con los detalles. Este es Ghazi Hamad, alto funcionario de Hamás y de las brigadas Al-Qassam, quien en una entrevista desde Qatar para la cadena CNN elogió el atentado del 7 de octubre contra Israel, que dejó 1.200 muertos, porque según dijo está dando resultados. Mira la Asamblea General de la ONU de ayer. 194 países han visto la brutalidad de Israel y la condenaron. Este es un momento dorado para que el mundo cambie la historia. Asegura que la guerra con Israel no comenzó el 7 de octubre. Hemos pasado 78 años bajo la ocupación, la represión, la matanza y el desplazamiento por parte de Israel. El periodista le mostró videos de civiles clamando por el fin de los combates. Nuestro mensaje para Hamás es que deje de apostar con nuestras vidas. Están desconectados de la realidad. El liderazgo de Hamás está fuera de Gaza. Usan a nuestros hijos como carne de cañón mientras ellos se alojan en hoteles. Hamad dijo estar al tanto de esas imágenes y cuando se le preguntó si aceptaba alguna responsabilidad por los más de 60.000 muertos en Gaza, aseguró que los palestinos saben que la guerra requiere sacrificios. Respecto a los 48 rehenes, de los que solo 20 siguen con vida, el grupo Hamás ha dicho que están esparcidos en Ciudad de Gaza. Y sobre eso Hamad solo responde que Israel debería dejar de matar a civiles.
Ghazi Hamad es uno de los sobrevivientes del ataque aéreo israelí contra el cuartel de la organización extremista en Doha y participó en las negociaciones indirectas entre Hamas e Israel, que ahora están detenidas. Mientras miles de manifestantes contra la guerra de Gaza salieron a las calles de Nueva York a protestar por la presencia del primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. Lo acusan de ser un criminal de guerra y pidieron su detención en virtud de la orden de arresto emitida el año pasado por la Corte Penal Internacional, pero Netanyahu se siente seguro en Estados Unidos. Los manifestantes portaban pancartas con mensajes de Palestina libre y dejen de matar de hambre a Gaza. La concentración se dio en Times Square y de ahí marcharon hasta el edificio de las Naciones Unidas, donde Netanyahu dio su discurso. Y agencias de noticias internacionales lanzaron una campaña para exigir a Israel que permita la entrada de periodistas extranjeros a Gaza. La BBC, AFP, AP y Reuters se unieron en la producción de un cortometraje que recuerda la importancia de la prensa en los acontecimientos históricos. History is told by those who report it. La historia la escriben quienes la narran, dice el periodista de la BBC David Dimbleby, destacando la relevancia de la labor periodística en los hechos que cambiaron la historia. En un cortometraje de agencias de noticias internacionales dirigido al gobierno israelí. Recopila imágenes de las atrocidades de las guerras, el impacto de manifestaciones y las peores crisis humanitarias que han dado la vuelta al mundo. BBC, AFP, AP y Reuters se unieron para esta campaña lanzada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas para exigir a Israel que se les permita entrar a la Franja de Gaza. The job of reporting falls solely to Palestinian journalists. La labor informativa recae únicamente en los periodistas palestinos, quienes pagan un alto precio, lo que reduce aún más el número de testigos, dice el narrador. La prensa extranjera tiene prohibido el ingreso desde el inicio de la guerra. Solo unos pocos han podido entrar bajo el estricto control de soldados israelíes. Los medios exigen documentar libremente lo que ocurre. Además, denuncian los ataques deliberados contra la prensa en Gaza, que han terminado con la vida de más de 200 comunicadores. El alcalde de Cuenca y el prefecto de Azuay califican de positivo el anuncio del gobierno de iniciar el proceso de suspensión de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, pero señalan que quieren algo más: la revocatoria. Mientras tanto, organizaciones indígenas de Azuay califican el anuncio como una burla y engaño. Informa Luis Alfredo Zúñiga. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ve positivo el anuncio del gobierno en el que confirma el inicio del proceso para suspender la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, ya que así no habría contaminación al agua, como ha denunciado con documentos él, colectivos ciudadanos, sindicatos, grupos indígenas y ambientalistas. Sin embargo, tiene reparos con el término suspender. No conocemos el alcance de la palabra suspender, pero sí queremos decir, al menos en cuencano, que lo que queremos es que eso no exista más. Y si es que esa palabra es suspender, pues que sea suspender, aunque nos gusta más la palabra que se revoque. Y en eso el prefecto de Azuay está de acuerdo. Quizás los términos que se están utilizando posiblemente no son los más adecuados, porque lo que la Azuay planteaba es la revocatoria de la licencia ambiental, por un lado, y por otro lado que se pueda revertir esas concesiones en favor de la minera. Quienes no están conformes son las organizaciones indígenas. Califican el anuncio del gobierno como un insulto a Azuay, que se pretende engañar a la ciudadanía y que no es más que una burla, porque un proceso de suspensión puede durar días, meses o años, y lo primordial, dicen, es la cancelación total de las concesiones mineras y el retiro definitivo de la empresa. No hay fecha definida para saber cuándo tomará una decisión el gobierno, pero las autoridades locales piden celeridad y ratifican la veracidad de los documentos que entregaron para el análisis. La empresa concesionaria del proyecto, Dandy Precious Metals, no se ha pronunciado hasta el momento, pero ha insistido que sus operaciones no causarían contaminación al agua. Y el incendio en el Cerro Colorado en Guayaquil consumió 18 hectáreas desde la tarde de ayer. Los bomberos controlaron el fuego y han trabajado desde la mañana de este viernes para extinguirlo.
Las llamas se extendieron rápidamente por el Cerro Colorado en el norte de Guayaquil desde las 5:58 de la tarde del jueves, causando sorpresa y temor a quienes transitaban por esa zona, rodeada de ciudadelas, gasolineras y con una autopista transitada por miles de vehículos. La maleza seca y las ráfagas de viento de hasta 22 kilómetros por hora hicieron que un incendio alarma 1 pase a alarma 3. El fuego se extendió y consumió 18 hectáreas de vegetación a lo largo de la tarde y la noche. De 9 unidades de combate urbano forestal pasaron a 26 y 150 bomberos que no solo se encargaron de combatir el incendio, sino también de proteger que las llamas no lleguen a las ciudadelas colindantes. Los bomberos ingresaron al cerro a pie, con vehículos y con mangueras, para hacer líneas contra fuego. Llegó maquinaria pesada del municipio, prefectura y tanqueros. Hubo cierres parciales de las vías y con un dron se monitoreó el avance del fuego en tiempo real. Luego de 5 horas, a las 11:30 de la noche, se controló el incendio. Hoy, como les repetía, vamos a trabajar ya con maquinaria pesada para lograr un efectivo control de una línea de cortafuego. Este viernes los bomberos siguen en el sitio desde las 6:30 de la mañana. Pese al control, aún hay 3 focos de incendio activos. Atento, maquinaria municipio. Con sus mochilas forestales cargadas de agua, a pie los bomberos siguen ingresando a los 3 focos del incendio para extinguirlo. Sin embargo, podría tardar hasta 8 horas. Esto debido al intenso sol que complica el trabajo. Mientras más baja la humedad y suba la temperatura, los periferias del incendio se reactivan. Entonces eso nos afecta bastante, la variable del clima nos agota también. No se ha identificado la causa del incendio y hasta el cierre de este informe aún no se extinguía. Cambiamos de tema ahora para contarles que la 22ª edición de los Premios Juventud se llevó a cabo por primera vez fuera de Estados Unidos, justamente reconociendo el talento de figuras del espectáculo en habla hispana. El evento destacó por sus presentaciones musicales y la emotiva revelación del género del bebé de Natti Natasha. El resumen con Sofía Molina. Los Premios Juventud, que reconocen a los exponentes del espectáculo hispano, se realizaron por primera vez fuera de Estados Unidos, en Panamá. En su edición número 22, Camilo y Morat levantaron el premio a Mejor Canción Pop Rock con Me Toca a Mí, y Morat también como grupo favorito del año. La gala destacó por las presentaciones de música mexicana, ritmos urbanos y tropicales, con participaciones de Carlos Vives, Sergio George y Grupo Nietzsche. La sorpresa de la noche fue la revelación del sexo del bebé de Natti Natasha y el productor Rafi Pina, quienes esperan a su segunda hija. Bad Bunny se llevó 3 galardones y Karol G 2, aunque ambos estuvieron ausentes en la ceremonia. Nadia Ferreira, Alejandra Espinosa y Clarisa Molina se destacaron como presentadoras anfitrionas de estos premios anuales. Se mueve como nadie. Y la Comic Con Ecuador se organiza por primera vez en Cuenca este fin de semana con invitados como el Power Ranger azul y el héroe televisivo Giván. Otros eventos gastronómicos que resaltan los sabores manavitas y técnicas parrilleras también en Puerto Viejo y Guayaquil. Diana León con la agenda cultural y de entretenimiento. Show exclusivo con éxitos de Madonna y Michael Jackson se presentará en la Casa de la Música de Quito este sábado. Con una puesta en escena a la luz de las velas, la agrupación Rock Show Concerts interpretará temas como Material Girl y Thriller. El espectáculo Reyes del Pop empieza a las 8 de la noche. La primera edición en Cuenca de la Comic Con Ecuador se realizará este fin de semana. Los invitados especiales son el Power Ranger azul, David Yost, y el actor que interpretó a Giván, Hiroshi Tokoro. Las puertas del Centro de Convenciones del Mall del Río se abrirán a las 10 de la mañana. El Parrilla Fest regresa este fin de semana al Palacio de Cristal, en Guayaquil. El evento que reúne a emprendedores especializados en asados y otras técnicas parrilleras tendrá como invitado a Roberto Morales, influencer gastronómico conocido como Robe Grill.
los platos emblemas de la gastronomía manabita, la tonga tendrá su propio festival este domingo. El centro de la parroquia San Plácido en Portoviejo reunirá a varios restaurantes para celebrar la sazón y las técnicas de esta receta. Comenzará a las 10 de la mañana. Entrevista con el presidente Daniel Noboa. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Televistazo, en la que entrevistaremos al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, para hablar de los problemas que tiene este momento el país y de cómo marchan estos casi 2 años de gobierno en el que él está al frente del Estado. Señor presidente, gracias por estar con nosotros en Ecuavisa y gracias por habernos recibido aquí en la Gobernación de Cotopaxi. Con mucho gusto, con mucho gusto. Es importante comunicarle al Ecuador qué es lo que estamos haciendo, también cómo hemos logrado cambiar muchas cosas y también la situación política en la que vivimos. Así es, y vamos a empezar por ella y por el paro, señor presidente. Hasta el momento, tanto las posturas del gobierno como de la dirigencia indígena no parecen flexibles. ¿Cuál es la salida que usted vislumbra al paro nacional que lleva ya casi una semana, por decir una semana? Bueno, los hemos invitado a los dirigentes a que sean parte de nuestros beneficios, de las compensaciones que estamos haciendo. Ya hemos entregado más de 300 millones de dólares en compensaciones a la gente que verdaderamente lo necesita. Hemos desviado recursos que antes terminaban en manos de la minería ilegal, de los traficantes de combustibles, y ahora están llegando a las familias emprendedoras, a los agricultores, así mismo como pues gente que necesita una ayuda, necesita un bono, necesita un apoyo estatal. Ya, pero más allá de esas compensaciones, de ese planteamiento que usted ha dado, de esas ofertas, de esos bonos, ¿no hace falta un diálogo que vaya más allá de eso, señor presidente? Se habla todos los días con las bases, se habla con la gente, se habla sin parar. Muchas de esas personas han sido los que se han beneficiado. Entonces la gente que antes, pues, buscaba algún tipo de protesta no pacífica, se han dado cuenta que este gobierno los puede ayudar y por eso no han logrado tener una masa crítica estos dirigentes que lo que buscan es un poco más el conflicto y el choque. Ya, pero, presidente, Imbabura está sitiada. No hay forma de que eso se destrabe. Lleva una semana la provincia completa interrumpida con más de 15 rutas a lo largo de toda la Panamericana. Carchi ya empieza a sufrir los estragos de esa situación y esto parecería a ratos un juego del gato y el ratón, es decir, el gobierno, el Estado trata de despejar las rutas, se vuelven a tomar y empieza a haber problemas de producción, de movimiento. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Hay que decirle a la gente que quiere seguir cometiendo delitos, que quiere seguir complicándole la vida a las familias de Imbabura, hay que preguntarle hasta cuándo quieren hacer eso. Mejor vayan y que tengan las compensaciones. Y sobre las rutas, en Imbabura, el reporte de esta mañana, hay 6 cortes, pero 4 de esos 6 son en la misma E35 que inicia. Entonces o sea, usted dice desde Cajas hacia Otavalo. Ahí. Exacto, y son 4 cortes en la misma vía. Y lo de Antonio Ante, lo de Cotacachi, la vía San Lorenzo, y a Ibarra, la protesta en Ibarra también fue fuerte, ¿no? Sí, en Ibarra habían cerca de 800 personas. Nosotros estuvimos ahora en un evento de más de 2.000 personas en Otavalo y se puede ver que hay, así mismo como hay gente que quiere protestar, hay también mucha gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante. Ese nudo, presidente? ¿A usted no le toca destrabar ese nudo? Es decir, bueno, empecemos a trabajar, se acabó el paro con una negociación que incluso vaya más allá de las compensaciones con el diálogo. ¿Por qué no, presidente? Porque en ese momento estamos nosotros mismos atentando contra la democracia. Dialogar no es atentar contra la democracia. A ver, olvidarse del otro 98% de la población nacional si es atentar contra la democracia. Ellos no quieren el paro, ellos no quieren vías bloqueadas, ellos quieren trabajar, quieren salir adelante, quieren otras cosas. Entonces, 75% decían en las encuestas que no apoyaban el paro. 75%. Bueno, pero no, yo tengo que acordarme de las personas y qué es lo que quieren. De todo el país. De todo el país. Pero eso implica que puede seguir cautizando Imbabura, no
no exportan las flores, el turismo cae y ellos y la dirigencia indígena, las comunidades pueden resistir mucho tiempo más con una provincia bloqueada mientras no haya la posibilidad de un diálogo. Nosotros resistiremos también. ¿Cómo? De la misma forma que ellos resisten, pero nosotros apegados a la ley. Y también pues la policía y las Fuerzas Armadas van a tener que hacer su trabajo. Nosotros nos solidarizamos también con el sector productivo de Imbabura, que quiere trabajar, que quiere salir adelante, y por eso estamos activamente desbloqueando estas vías. Este paro que vemos es un rezago, es un ciclo que avanza desde el año 2019. ¿Es esa lógica? ¿Usted siente que eso es una continuación, señor presidente? Sí, es una continuación, y como se han salido con la suya antes, en el 19 y en el 22. Creen que lo pueden hacer ahora. Entonces, al final del día, 2 o 3% del país quiere dictar la política económica y la política pública de toda una nación. Eso de ahí tampoco podemos permitir. Somos una nación soberana, de que hemos trabajado, hemos dialogado con muchos dirigentes, hemos dialogado sin parar, hemos dialogado con todas las provincias que pudiesen haber sido afectadas y están sumándose también al programa de compensaciones. Ya llevamos 83.000 bonos de $1.000 entregados, esos son 83 millones de dólares. Aparte, créditos 7x7. Aparte de eso, hemos entregado 140 tractores a comunidades indígenas pobres, agricultores. Hemos también entregado facilidades de pesca a los pescadores artesanales, a los transportistas, compensaciones para que no les golpee a ellos. Presidente, vamos a ver quizás en los próximos días un mayor operativo militar y policial, no sé si desalojo, de tomar el control de esas zonas, de militarizar quizás toda Imbabura para que no haya más bloqueos. ¿Esa es una salida? Seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora en Imbabura y ha funcionado. Esta madrugada pudimos trabajar despejando todas las vías y que un convoy de los productores de Imbabura pudieron sacar y también meter productos. Pero se vuelven a tomar, y esa es la noticia que yo también tengo, que van a volver estos días a hacer bloqueos. Ese es y volveremos nosotros a desbloquearlo. O sea, así se va a mantener esa tónica. Usted decía hace un momento, presidente, que esa era una tónica, una consecuencia de lo que pasó en el 2019-22 y que usted no va a proceder igual que procedió Moreno y Lasso. Yo le pregunto ahí, ¿fue un error que usted haya apoyado la amnistía a la gente que protestó en el paro de 2019 cuando usted fue asambleísta, señor presidente? ¿Fue un error de su parte haber votado por esa amnistía? Pero creo que en ese momento fue la decisión correcta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitábamos en ese momento trabajar todas las corrientes políticas para sacar adelante al país. Ahora, estoy hablando de ese momento. Ahora también estamos viendo que muchos de esos estaban conectados también a la minería ilegal, como hemos visto en el caso de Imbabura, están conectados al crimen organizado, y hemos visto también con informes de inteligencia que muchas de esas personas están recibiendo dinero de Presidente, la protesta en Imbabura está financiada por la minería ilegal, tiene esos tentáculos. ¿Usted puede responsabilizar a ellos de que ese es el bloqueo, ese es el causante? En parte sí. Hemos visto también miembros del Tren de Aragua. Ahí hemos visto también cómo miembros de GDOs, miembros de grupos narcoterroristas con piedras de este tamaño golpean la cabeza de policías caídos. Eso de ahí no es una protesta social pacífica. Eso de ahí es ya actos vandálicos, actos de terrorismo. Han atacado. Ha tomado distancia, dice que ellos no son, que pueden ser infiltrados, incluso puestos por el mismo gobierno para desestabilizar la zona. Pero más allá de eso, presidente, la CONAIE dice, o los dirigencia indígena, que ellos no son parte de estos grupos vandálicos. ¿Qué dice usted a eso? ¿Se puede disgregar, se puede denunciar de una manera como que un tercer grupo es el que está ahí? No, están protestando juntos en este momento. Entonces, ¿Usted lo relaciona? En este momento lo están haciendo juntos, en este momento. Me gustaría que sea diferente, pero están las dos fuerzas juntas y se termina contaminando toda la protesta. Termina siendo una protesta financiada por mineros ilegales, termina siendo una protesta que deja de ser social, deja de ser pacífica y se vuelve muy violenta. Por eso muchos de la gente que ustedes han detenido en Imbabura han sido llevados a cárceles de Puerto Viejo y Esmeraldas. ¿No puede eso ser una denuncia de que quizás ustedes estén exhibiendo demasiada fuerza
en el uso legítimo de la fuerza frente a la protesta, señor presidente? No. ¿Ya? La respuesta es no. ¿Por qué? Lo invito a que lea también las funciones del SNAI y también las potestades del SNAI. El SNAI puede mover a un preso de una cárcel al otro si es que eso pues mejora o elimina cualquier amenaza de seguridad. En el caso de pues gente que está en minería ilegal, gente que está en protestas violentas, es sacar de la zona donde está la misma protesta y donde está el mismo grupo narcoterrorista operando para que exista paz en ese lugar. Para cerrar este tema, usted hace un momento me decía que quizás cuando usted apoyó las amnistías eran otro momento. El otro momento es quizás no ver las cosas desde el gobierno, cuando se dirige la función ejecutiva, y quizás ahí puede ser otra lectura la que obligaría o que a ese Daniel Noboa le hubiera hecho repensar esa decisión. Bueno, habían bastantes dentro de esa amnistía que no tenían nada que ver, habían unos pocos que sí. Fue una toma de decisión. Salomónica. Sí, es que tienes un 70% que pues, merecían esa amnistía y los otros 30% no. Fue una decisión difícil de tomar, que hasta el día de hoy pues la sigo repensando. No tiene nada que ver con uno con el otro. Lo que sí es que se ha agravado la situación de los EDOs y de grupos narcoterroristas que se han involucrado también en esto. Y este golpe que hemos dado a estos grupos narcoterroristas también se ve reflejado en otros lados. Por ejemplo, la minería ilegal en Imbabura está principalmente es dada por los lobos. Mientras pasaba eso, ocurría también un intento de amotinamiento en la cárcel del Oro, donde principalmente están los lobos que trabajan en minería ilegal. ¿Usted conecta la presión sobre el paro a esos amotinamientos, el de Esmeraldas y el de... ¿Esa es su lectura? ¿Y el de Machala o solo el de Machala? Principalmente el de Machala. Ya, vamos a hablar de eso más adelante, presidente. Pero lo de Esmeraldas es una lucha entre tiguerones y lobos, eso fue lo que... Ya, vamos a hablar de eso más adelante, presidente, no me quiero desviar del tema del paro. La eliminación al subsidio del diésel es innegociable, usted no va a ceder en eso. No. Se va a mantener. Sí. Es decir, bajo ningún concepto se va a eso. Bajo ningún concepto. ¿Por qué ahora sí decide eliminar el subsidio del diésel y cuando usted estaba en campaña decía que no lo va a hacer? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Bueno, como digo, hay gente que le gusta siempre ver una mitad de la historia y no la otra mitad. Hablábamos de la relación del diésel con la inflación. Ese era el principal motivo. Tenemos ahora una inflación bastante controlada. Hemos hecho un trabajo muy bueno en política económica con 0.75% de inflación, aparte de un precio del petróleo totalmente deprimido, por debajo de $65 el WTI. Entonces, de esa manera, eliminando este subsidio, que es de más de mil y pico millones de dólares al año, con la situación actual no afecta tanto a la inflación. Esa es la otra mitad de la historia. Pero como eso, Renato, usted no lo hizo tan claramente en ese momento. Simplemente dijo, no lo voy a hacer y la gente pensó que es un... Por el tema de la inflación, como le digo, lea, o no es que lea, vea la siguiente mitad del video en la que digo también, no, porque eso afectaría gravemente la inflación. ¿El FMI le planteó esta medida, presidente? El FMI puede plantear 500 cosas. El FMI, por ejemplo, no estaba de acuerdo con compensaciones, no estaba de acuerdo con dar bonos, no estaba de acuerdo con diferentes cosas. Nosotros nos adelantamos a cualquier exigencia de nadie. Nosotros tenemos nuestra propia política económica y las compensaciones que hacemos están llegando a las familias ecuatorianas, están llegando a los pobres. De eso quiero hablar en un ratito. Pero porque el resto del discurso dice que lleva 20 años. Pues eso de ahí lo vemos desde la época de que mi padre era candidato, decían y no, y en contra del FMI y todo. Es como que nunca se actualizaron, nunca entendieron tampoco. Y no subir las gasolinas y no subir el gas. Y nunca entendieron. Eso era desde hace 40, 30 años. Sí. Y que todo eso es la receta del FMI. Esto de acá es una receta económica para que exista sostenibilidad fiscal, al mismo tiempo no quitar beneficios a las familias más pobres y a los agricultores y a los transportistas y fomentar las exportaciones al mismo tiempo. Esa política económica es lo que ha logrado que, por ejemplo, hablando de septiembre, si quiere le doy también las cifras acumuladas, pero hablando de septiembre, vamos a estar 15% arriba en ventas. Imbabura va a estar arriba 20% en ventas, la provincia que tanto le preocupa. Entonces, le preocupa al país la provincia, ¿no? Bueno, y al Carchi, 15% incremento. Pero se puede caer con 2 semanas más de paro en esas circunstancias. Se lo puedo mostrar a que no, pero lo invito a que revisen las cifras.
Ahora, presidente, si es que hubiera una negociación o un diálogo, usted pudiera decir, mantenemos el diésel en el precio que usted lo pone por la eliminación del subsidio y tal vez plantearle como una compensación adicional, bajar 2 puntos al IVA, que es la potestad que usted tiene en la ley. ¿No ha pensado en eso? No, los invito a que se lancen y que traten de ser presidentes ellos. Se lanzó Leonidas Issa. Sacó menos del 5% con esa política. Entonces, las medidas macroeconómicas se mantienen fijas. Al menos que ganen la presidencia. O, si es que tenemos una asamblea constituyente, que tenga una mayoría. Ya, bueno, ese es un capítulo más adelante. Presidente, hablemos entonces de los costos que hasta ahora ha traído el eliminar el subsidio al diésel. Más de 19 compensaciones, bonos que suman más o menos unos 896 millones de dólares en total. Nos sumaban a nosotros hasta la semana pasada. Todo esto termina costándole casi lo mismo que es el costo del subsidio. ¿No le parece que de todas formas eso también distorsiona la economía? Es decir, darle una respiración artificial, sí, directamente a la gente que más lo necesita, pero es prácticamente todo el valor del subsidio. ¿Ese es su objetivo? No es todo el valor del subsidio. Ahí también hay una distorsión de las mismas cifras. Creo que es un 14% el que... El valor total del subsidio está entre 1.200 y 1.400. ¿Por qué? Porque no es un valor fijo, porque es un variable de acuerdo al WTI, de acuerdo al petróleo. Si el día de mañana pues cae una bomba en algún lado y se dispara el precio del petróleo a $90, entonces el valor del subsidio sería 2.500 o 3.000 millones de dólares. Si es que se sube a 120, el valor del subsidio sería otro. Es variable. Sí. En cambio, las compensaciones, en este caso, son más fijas, pero iban más directo. ¿Por qué? Y van por 8 meses, ¿no? Más 4, 8 y 4 meses, sí, más 2 otra meses. cosa es que, y pues la próxima entrevista lo invito, vamos a Zapotillo, vamos a Huaquillas, o vamos también a los lugares donde había una grandísima distorsión. Galápagos tenía el consumo de diésel per cápita más alto de todos lados. ¿A qué es lo que voy? Que ese subsidio le afectaba negativamente en más de 300 millones de dólares a la economía, porque no iba directo al pobre, no iba a la persona que necesitaba, no iba a fomentar las exportaciones, iba a economías criminales. Está clarísima su lectura, presidente. Iba a economías criminales, terminaba también distorsionando el consumo. Nosotros terminamos subsidiando, importando combustibles que terminaban en manos de mineros ilegales y de narcotraficantes. Está clara su lectura del alza del diésel en cuanto a temas fiscales y de seguridad. Está clara su lectura y creo que el país en cierta forma ha entendido bien ese tema. Lo que me preocupa a mí en lo personal es que el país, porque la medida que usted toma es darle al país un baño económico, es un baño de realidad económica. Sí. Y la economía tiene que adaptarse a un diésel más alto. Yo le pregunto nuevamente, ¿estas compensaciones van a durar solo un año o usted las va a mantener directamente? Porque ahí sí se pudiera entender que se está simplemente reutilizando un subsidio para choferes y agricultores y todo lo demás, pero no está usted en ningún momento llegando a sincerar la economía ya, el valor productivo de lo que debe costar este país, producirlo y transportarlo y consumirlo con un diésel que nos cueste lo que tiene que costar. Las compensaciones van a ir también directamente correlacionadas al incremento de productividad del Ecuador. Van a ir bajando. No, las compensaciones continúan, pero continúan hasta que podamos ya darle también sostenibilidad a la medida, ayudando a los más pobres a salir adelante. Una vez que salen adelante. ¿Y esos son 12 meses, presidente, o pueden ser más? Bueno, puede ser más. Puede ser más. En este momento tenemos un programa de 12 meses, pero también tenemos que ver cómo se mueve la economía, tenemos que analizar también el impacto a corto plazo, a mediano plazo que se está dando en este momento. Todo puede cambiar, todo puede variar. Como le digo, el precio del diésel puede, como estamos previendo, va a bajar. Y al mismo tiempo, sí, en diciembre va a bajar. ¿Y no le preocupa que el análisis político diga usted va a alargar las compensaciones mientras llegan todas las campañas electorales por constituyente, por asambleístas, por referéndum y por alcaldes y prefectos en 2027? Es decir, el presidente va a utilizar esos bonos para hacer campaña. No hay, esa puede ser otra lectura, presidente. Puede ser otra lectura. Esa seguro el riesgo de que le critiquen por eso. Correcto, pues, o sea, por cualquier cosa me van a criticar. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que la oposición va a criticar por cualquier cosa. Ya sabemos también que un sector de la prensa va a criticar por cualquier cosa. Es ya
el momento que dicen que todo está bien... Es crítica siempre, presidente. Pero por supuesto, pero si es su trabajo, está bien. Claro, sí. Está bien que lo me estaba diciendo que si es que por eso me van a criticar... Lo que sí, digo es que se puede ver criticar. mal que digamos el presidente está utilizando los bonos para hacer su campañncia permanente hasta febrero de 2027. Imagínense que no se va a ver mal de la oposición que diga que va a bajar 2 puntos el IVA. Eso no lo ven mal. Pero eso no votan, pues, por ellos. Por eso no ganaron las elecciones, dice usted mismo. Correcto, y usted me dice que me siente, pues, a que ellos definen la política económica. No, de este yo país. lo que le digo es haciéndole preguntas de cómo entender el baño de realidad económico que necesita el país. Y alargar bonos sí puede ser un problema, presidente. Dependiendo. Bueno. Dependiendo si es que ese bono se vuelve... Si hay un efecto multiplicador en ese bono para que haya mayor productividad, para que haya mayor movimiento económico y eventualmente también mayor estabilidad, mayor recaudación por medio de IVA y mayor impacto positivo. Presidente, económico. Cambiemos un poco de tema, ya vamos hacia la consulta. ¿Usted va a mantener todas las preguntas que envió antes del decreto de la constituyente para que las analice la Corte y entren en la consulta del 16 de noviembre? No, pues... Ahorita van 3. Van 3. Pero ayer jueves llegó un oficio de la presidencia aclarando, haciendo una corrección a la pregunta en la que usted planteaba que no se puede utilizar el nombre ni la imagen de políticos que hayan tenido sentencia condenatoria. Y eso continúa por corte separada. Eso continúa por corte separada. Pero ya hemos visto también pues, que la Corte Constitucional le gusta bailar a sus tiempos. O sea, hay cosas que se demoran 4 o 5 años con gente que está en la cárcel, pues y hay otras cosas que en 8 horas aceptan 5 demandas de inconstitucionalidad. Entonces, para y en 2 días le dan la vía libre para que se haga. Bueno, pues, o sea, porque ya estábamos en periodo electoral, pues ya otros le pusieron la canción, ya ellos no pusieron el bolero, ya les pusieron es merengue. ¿No fue que la Corte se impuso, los tiempos de la Corte y la majestad de la Corte se impuso al diálogo jurídico entre el CNE, el presidente y la Corte, presidente? Puede hablar. Es una lectura. La única majestad es la del pueblo. Esa retórica suya de la majestad de la Corte. Estado de Derecho. De la majestad de la Corte, dijo. Claro. No dijo del Estado de Derecho, es la majestad de la Corte. Porque es en el ordenamiento jurídico. Es decir, habló de la majestad de la Corte, pero el artículo 1 de la Constitución lo dice clarito, es la majestad del pueblo y punto. Y por eso avanzamos a una asamblea constituyente. Y ahí se va a reformar. Entonces, esas preguntas no necesariamente van a ir en la consulta. No. Si van, si no van, no van. Van 3. Van 3, ok. ¿Y para qué necesita el país una constitución nueva, presidente? Si esta ya tiene 29 reformas, hemos calculado en Ecoavisa, se han hecho 29 reformas a 26 artículos políticos, institucionales, de seguridad. ¿Para qué necesita una nueva constitución? Bueno, en Ecoavisa también se ha hablado sobre la cantidad de garantías que se da a los delincuentes. También en Ecoavisa se ha hablado de que es imposible con la constitución actual atraer la inversión extranjera. También se ha hablado en Ecoavisa y también con invitados de ustedes en Ecoavisa, han hablado de políticas económicas que no se pueden porque hay trabas constitucionales y que no se puede la inversión privada en sectores estratégicos. Eso de ahí también salió en Ecoavisa. Todos esos puntos que salen en Ecoavisa son los que tenemos que tratar en una asamblea constituyente. Y en esa asamblea constituyente vamos a reformar para que el Ecuador pueda ser protagonista también en el mundo, podamos reducir la pobreza, podamos incrementar la productividad y que las familias ecuatorianas tengan mayor paz. Porque hoy en día tenemos una constitución también que favorece a los criminales y no le da ninguna garantía a la gente que hace las cosas bien cómo poder salir adelante. ¿Esta va a ser una constitución económica? ¿Esta es la que usted le plantea al país? ¿Una constitución de reforma económica, de profunda reforma económica? No, constitución total, no solo profunda reforma económica. ¿Pero ese es el que a usted le gustaría enfocarse? No necesariamente. Económica, también en la parte de seguridad, también en la parte social. Pero usted ha avanzado con muchas reformas en la parte de seguridad en la Constitución. He visto desde el año 2015 que hay reformas para que los militares patrullen, extradición, tema jurídico, penas, prisión preventiva. Entonces, ¿qué más se puede ahí reformar si no es simplemente ya más bien pensamos en un enfoque económico? No, se puede hacer muchas cosas en la parte de seguridad y especialmente muchas de las cosas que la Corte Constitucional le parece pues que no es lo adecuado ni lo correcto, pero al mismo tiempo no les gusta ir a los barrios pobres a ver qué es lo que está pasando. Ahí se podrá ver mucha reforma en la parte de seguridad. ¿Usted va a insistir entonces en el juicio político, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Constitucional como una opción de control político desde la Asamblea? En esta constituyente. Insistir en que el Ecuador tenga los mismos estándares mundiales, sí.
Colombia. O sea, no hizo las paces con la Corte todavía. Entonces. Colombia, Perú, Chile, México mismo, Estados Unidos. ¿Cómo funciona? En el caso de que exista pues, alguna conducta inapropiada, el Congreso, que es la Cámara Baja, presenta un juicio, el Senado lo juzga con 2/3 partes del Senado. Así funciona en todo el continente, todo el continente. El único país que no tiene posibilidad de un juicio político para un juez constitucional es el Ecuador. Pero usted quería inicialmente solo mayoría simple, no 2/3 partes. Bueno, podemos reformarlo a que sea 2/3 partes. Al final del día los asambleístas... ¿Pero necesita el país una corte constitucional que sea juzgada políticamente, que tenga esa opción para hacer control? La que necesita o no necesita, es un estándar mundial. Es un estándar mundial. Presidente, ¿quiénes van a ser sus candidatos a la constituyente de ganar el sí? ¿Ya tiene nombres? Primero tenemos que ganar la consulta. Podría tener algún nombre, pues. Sí, saber quién, hay nombres, hay nombres. ¿Ministros y asambleístas actuales pueden ir o va a buscar gente nueva, gente con una mayor preparación enfocada en estos temas, presidente? A ver, un asambleísta constituyente es diferente que un asambleísta normal, porque pues tiene que tener cierto conocimiento jurídico o ser especialista en algún área para reformar leyes que puedan pues promover pues el turismo, por ejemplo. Puede haber un experto en turismo que en conjunto con asesores legales buenos puedan establecer leyes que fomenten el turismo. Ya. Pero sí, ahí puede ser ministro. ¿No vamos a ver pueden ser una salida de asambleístas actuales suyos y ministros suyos a la constituyente, o va a hacer un esfuerzo ADN por tener otros rostros quizás con una mayor capacidad y competencias para hacer un cambio de esta envergadura, presidente? Se necesitan los mejores perfiles. También van a haber menos, son 80. Vamos a buscar los mejores perfiles y también gente en que las personas confíen, en que tengan credibilidad y que confíen también. Presidente, ¿usted estaría de acuerdo en que la nueva constituyente faculte la reelección indefinida para su cargo y otros cargos? No. ¿Eso no se va a cambiar? Pero en lo absoluto. ¿Usted se compromete a eso? Lo he dicho toda la vida. En Ecoavisa también lo dije. Pero ahora usted tiene la posibilidad de crear una constitución a través de una constituyente y por eso le planteo siempre esa duda. Pero como le digo, con todo el esfuerzo que han tratado los odiadores de decir, no, este se quiere quedar aquí para siempre, yo sigo en eso. La constitución, y estaré pues los 2 periodos máximo en el caso de que pues necesite realizarse en el 29. No lo sé todavía. Si es que las cosas las veo que ya están bastante bien y que están solucionadas hasta el 2029, lo más probable es que no. Pero entonces no habría reelección indefinida en esta constitución nueva. No, no creo en la reelección indefinida. Creo en el cambio, creo en el recambio también. Creo también en el hecho de que tengo hijos pequeños, no, quiero pasar más tiempo con mi familia, me gusta mi vida privada y como digo, no, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho los dos extremos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, de decir pues que nosotros somos como Bukele, nunca han podido sostener ese argumento. Presidente, ¿qué pasa si en el país la gente le dice no a la constituyente? Si pierde usted esta consulta. Es probable, por eso le digo, primero me enfoco en la consulta. ¿Pero qué pasaría ahí? ¿No sería un golpe duro a su gobierno? ¿El gobierno no tambalearía? ¿Seguirá usted trabajando? ¿Cuál es ese escenario en caso de que se pierda la consulta? O sea, sí sería un golpe porque de lo que hemos podido analizar, de lo que escuchamos en la calle, de lo que logramos encuestar también, hay un hambre de cambio real en la Constitución y sobre todo la gente, más del 70% de la gente quiere una asamblea constituyente, piensa que se necesita cambios profundos y todas las trabas y nudos que nos dejó la Constitución pasada de Correa, hay muchas cosas que se deben de cambiar para poder zafarse de esa era. Presidente, mientras hablamos de paros y constituyentes en la salud pública, hay una crisis. ¿No tiene usted la preocupación o reconoce que el sistema hospitalario público está colapsado y que quizás ahí se pueda sentar un foco de descontento al gobierno que le pueda pasar una eventual factura en la consulta del 16 de noviembre de concretarse y los posteriores avances en cuanto a constituyente y referéndum? Sí, entendemos que hay un descontento de la gente y un descontento mío también. Son mafias que llevan adentro del sector de salud por años, que ha sido complejo
Usted lleva 2 días en el poder prácticamente, presidente. Sí, bueno. Ya es responsabilidad del gobierno actual dar una respuesta frente a lo que pasa en la salud. Llevamos 20 meses, ahí hemos militarizado ciertos hospitales. También estamos con un plan de compra de medicinas de cerca de $200 millones en los próximos días. Y con eso tener un sistema de inventarios mejor controlados. Hemos tenido muchas trabas para implementar también HealthBird, que ya en este último trimestre del año va a estar en el Ministerio de Salud Pública, así mismo como en el IES, adjudicado, y de esa manera podemos romper ese círculo vicioso de las derivaciones infinitas. Claro. Eso es un problema serio que viene arrastrando años. El problema pues, y siempre con 600, 700 millones de dólares en proceso de auditoría de derivaciones que no solo afecta la inversión de salud pública de parte del Estado, sino que genera un descontento real en la gente. Pero, presidente, hasta el momento y un mes después de su creación, el Comité de Salud no ha hecho más que anuncios como los que está haciendo usted, presidente, pero el desabastecimiento en hospitales de medicinas e insumos, el desabastecimiento en hospitales de medicinas e insumos es alto y la gente siente que eso no está mejorando. Entonces es un relato de anuncios frente a una realidad, presidente. No, hemos metido preso también a más de 40 personas que estaban en la red de medicinas a los alrededores de los hospitales. Hemos cambiado también a los administradores, estamos manejando mucho mejor el inventario y se está llegando mejor a la gente. Eso sí se lo puede ver. Tenemos que desconectarnos también de este sistema interminable de derivaciones, en el cual estamos reduciéndolo significativamente y con un sistema real, bueno, como HealthBird, aparte de los temas de corrupción y de seguridad que estamos aplicando en todos los hospitales. Ahí vamos a salir adelante. La crisis hospitalaria está afectando directa en algunos casos e indirecta a 20,000 pacientes renales que tienen un problema terrible y triste de no poder hacerse las diálisis. Ayer se paró una clínica, son 250 clínicas derivadas que permanentemente le están diciendo al gobierno que no tienen ya ni insumos para hacer esos trabajos, presidente. ¿En qué momento vamos a empezar a ver que esto ya cambie? Usted claro, habla las clínicas de las derivaciones, sí. Me está hablando. Ajá, de las derivaciones. O sea, correcto. Ahí hay 20,000 pacientes que están en peligro por los problemas del Estado. Sí, no, el Estado está invirtiendo en hospitales del Estado ya en 400 máquinas de diálisis para que se pueda ¿Cuándo se van a conectar esas máquinas, presidente? ¿Para cuándo van a estar? Bueno, las máquinas ya están habilitadas. ¿Cuándo van a empezar a operar? Ya están habilitadas, debería de estar ya a principios de octubre, listo. ¿Por qué? Porque asimismo me habla de las clínicas de derivación de diálisis, asimismo hacen tomografías, hacen rayos X que valen el triple. Todo esta mafia que queremos es bloquear. Son los que también... Los PET scan están dañados en el IES y derivan a otras clínicas para que ahí se las haga. Pero lo que angustia es que pasa el tiempo, pasan los gobiernos, usted lleva 2 años en el poder, 4 ministros de salud, 2 directores del IES y la gente siente que no hay un cambio. Bueno, la gente va a poder ver... ¿Desde cuándo? La gente va a poder ver los cambios que se van a aplicar este último trimestre del año. O sea, este último trimestre es un deadline, es decir, es el trimestre clave para que empiece a verse las cosas en salud. Es un trimestre clave para ver el crecimiento económico, para ver las mejoras en salud, para ver también el resultado de todas las políticas que hemos implementado en los últimos meses. Es un trimestre clave. Y ahí vamos a ver entonces que se mejore el tema de derivaciones, mayor atención estatal a los pacientes y abastecimiento. Eso se va a ver en estos 3 meses, presidente. Correcto. ¿Y cómo se consigue mayor abastecimiento? Limpiando primero la corrupción. No, pues y también con dinero, al menos que pues eso de ahí se necesita políticas económicas reales para hacer el cambio. A mí me parece que el mejor sistema de salud es el que funciona con toda la plata que puede tener siempre y cuando se la maneje bien. Correcto. Y lo que hacen en los hospitales es terrible, presidente. Estamos de acuerdo en eso. Esas mafias enquistadas debían haber ya salido. Tienen que salir ya. Los EDOs están metidos en algunos hospitales y toma tiempo sacarlos. Hemos sacado ya mucha gente, hemos metido preso a mucha gente. Son estructuras que llevan más de 5 años metidas en los hospitales. Y no ha sido fácil. Es también un tema de seguridad, no es solo un tema de salud, es un tema de seguridad en conjunto con el tema de salud. 2 años no han sido suficientes, dice usted. Bueno, se ha visto las peleas que hemos tenido y pues seguimos dando esa pelea.
Presidente, hay análisis serios que dicen que también la situación financiera del IES es súper grave y que ya no da para más y que hay que hacer reformas o en subir edad de jubilación o en subir aportes. Usted se ha mantenido en que la mejor solución es crear más fuentes de empleo. Sí. Pero va a llegar un momento en que mientras se crea ese empleo, quizás el IES sí llega a colapsar por ese tema financiero, porque el país necesita siquiera 300.000 fuentes de trabajo de empleo formal cada año y el IES solo reporta 100.000 en lo que va el último año. Entonces, es como que la velocidad no empata. Pero se necesitan dos cosas. O sea, se necesita un mejor manejo del Fondo del Seguro Social, mejores inversiones, se necesita también mayor generación de recursos con mejores inversiones y también la mayor creación de empleo adecuado. Que eso puede tardar una de las cosas que también salió en Ecuavisa es el comparativo del 2025 con 2018 y 2019. Ahí se ve cómo este año ha sido la mayor generación de empleo adecuado desde el año 2019. Eso ayuda, empleo adecuado. Pero pero no es suficiente para lo que necesita el IES. Eso es lo que yo le quería decir. Mayor aportaciones, también los fondos del IES que puedan ser invertidos de una mejor manera. Así como cualquier pension fund del mundo, cualquier fondo de pensiones, fondo de maestros que existe en el mundo, tiene que existir un manejo económico en el que se generen mayores recursos para que sea sostenible eso. ¿Eso puede cambiar en la constituyente? O sea, en la Constitución se puede abordar ese tema de la seguridad social de manera más, con ese giro que usted plantea, presidente. Sí. ¿Eso lo plantea usted? Sí, de esa manera se genera mayor cantidad de recursos también dentro de la seguridad social, como pasa en Noruega, por ejemplo, que es el fondo soberano más grande, bueno, uno de los tres más grandes también, ¿no? O sea, plata del petróleo entraría a financiar la seguridad social. Pero también son pensiones, es la contribución. Claro. Ahora, presidente, pero entonces no está previsto, usted no va a insistir en subir ni aportes ni edad de jubilación, no está en sus planes. Quiero enfocarme en número de aportantes, número de personas, más cantidad de personas, mayor cantidad de aportantes, de esa manera podemos tener mayor cantidad de ingresos. Bueno, cambiemos ya al tema final, señor presidente, la seguridad en el país. Esta semana hubo masacres carcelarias en Machala y Esmeraldas. Usted ya se ha referido a eso hace un momento, pero yo le hago una pregunta ahí. ¿El Estado está otra vez perdiendo el control de las prisiones? No. ¿Estos dos ejemplos no permiten suponer esa lectura? No. ¿Por qué? Porque en menos de 3 horas estuvo neutralizado todo. Pero hubo 18 muertos en Esmeraldas. Hay conflictos entre bandas y también, como digo, son estas mismas bandas que están conectadas con la minería ilegal que están financiando y fomentando parte de las protestas. No voy a decir todas las protestas, pero parte de las protestas. Es un momento en que tratan de generar la mayor cantidad de conmoción social para que justamente haya esta inestabilidad, haya este tipo de preocupación en la ciudadanía. Pero vamos solucionándolo poco a poco. No, o sea, ¿usted cree que no va a haber otra masacre carcelaria en los próximos días? Es decir, ¿son estas dos focales, están intervenidas y se acabó? Estamos con toda la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas controlando las cárceles, asimismo teniendo un mayor sistema de vigilancia, lograr separar a los grupos que son de diferentes bandas y pues de esa manera vamos a salir adelante. Presidente, otra lectura alrededor de este tema de las prisiones. ¿Los militares agotaron ya su gestión al frente del control de las cárceles? Esa puede ser otra hipótesis que yo le planteo. ¿Están agotados ya los militares ahí? ¿No deben salir ya? No, todavía no. En este momento tenemos que reformar varias cosas. Necesitamos todavía a las fuerzas militares ahí y estamos construyendo, pues ya en 4 o 5 semanas estará lista la cárcel del Encuentro. Ahí también vamos a poder tener cárceles más modernas. En 4 meses me dice, ¿no? 4 o 5 semanas ya está, ya termina la cárcel del Encuentro como originalmente estaba diseñada. Y asimismo tenemos que modernizar. O sea, prácticamente para inicios de noviembre ya. Sí, tenemos que modernizar nuestro sistema carcelario. Hay mucha deficiencia dentro de las mismas cárceles que toca hacer una inversión muy grande, que son cárceles que las recibimos completamente destrozadas la gran mayoría. Ya, pero entonces la lectura que también puede salir de esto es que mientras se agotan a los militares, muchos exmilitares dicen, sentimos que los militares son los tapahuecos de la ineficiencia de todo el Estado. Y no me refiero a la gestión del gobierno, sino me refiero a lo que se ha hecho siempre. Es decir, no funcionan los puertos,
los militares a las puertas. No funciona Petroecuador, los militares a Petroecuador. No funcionan las cárceles, los militares a las cárceles. Mientras que el SNAI sigue siendo inoperante. Ha callado estos últimos días con respecto a la masacre de Machala. Entonces, es como un silencio que se cierne alrededor de una masacre de ese tipo, presidente. No. Y bueno, sí, los exmilitares pues, que están atacándonos constantemente con eso, pues sabemos cuál es su preferencia política, pues como es de Altamirano. Pero al final del día... Yo hablaba por Wagner Bravo. Sí, bueno, imagínese también de dónde es Wagner Bravo. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando en este momento? Primero, sectorizar. Hay ciertas cárceles que va a estar la policía, hay ciertas cárceles que van a estar los militares. Debemos modernizar el sistema carcelario y no tener el hacinamiento que teníamos antes. Ya estamos muy cerca de llegar a hacinamiento cero. Todavía tenemos hacinamiento, todavía falta obra que está en camino. Y no es que los militares sean tapahuecos, es que los militares son bastante eficientes en su manejo de las cosas. Pero los exponemos y los desgastamos, a eso me refiero. Ellos sienten eso, o sea, que se los desgasta, que podrían estar haciendo muy bien los operativos de minería ilegal, el control de narcóticos en las fronteras. Eso era un poco la... Bueno, si es que los EDEO son más de 40.000 personas y los militares pues son 35.000, la policía 57.000, nos falta todavía efectivos. Nos falta efectivos en la policía, nos falta efectivos en el SNAI, nos falta efectivos en las Fuerzas Armadas. Personas pertenecen a los grupos de delincuencia organizada en el país. Sí, los grupos narcoterroristas hoy en día son por lo menos 40.000. Y eso es un número preocupante. Se necesita una fuerza importante también para luchar eso. Claro, mejor que estén en esa tarea y no en esas tareas administrativas. Presidente, ¿en qué fase está la guerra contra el crimen organizado? Usted hablaba de una nueva guerra. ¿En qué fase está? ¿Cómo graficar a la gente qué significa esta nueva etapa? Bueno, esta es una fase de mucha batalla, de mucho conflicto. Si estamos reduciendo la zona de influencia de estos grupos narcoterroristas, empiezan a pelear más en las zonas reducidas donde están. Por eso vemos mayor confrontación entre los lobos y los choneros, vemos mayor confrontación entre los tiguerones y los lobos. Estamos empujándolos en parte hacia el mar y en parte también hacia la frontera. Eso genera mayor conflicto, pero ese conflicto pues O sea, Esmeralda se va a volver a calentar, presidente. No estoy hablando solo de Esmeralda, estoy hablando en general. Existe más conflicto entre las bandas y los grupos narcoterroristas y es una fase pues importantísima en la guerra. Es una fase importante, por eso hemos preguntado también en la consulta sobre las bases extranjeras. Existe un interés de parte del Europol, así mismo como de los Estados Unidos, de Homeland Security, de tener bases en el Ecuador para cobertura regional. Porque la gente tiene que entendernos esto, independientemente de qué pase con la nueva Constitución, si esa pregunta gana en la consulta, esa reforma automáticamente la de Montecristi y podrían venir ya esas bases, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y cuándo vendrían esas bases si es que esa consulta, si eso se aprueba en noviembre? ¿Para qué fecha ya podríamos tener resultados ahí? Bueno, de lo que hemos conversado sería ya el próximo año. El próximo año. Presidente, pero usted pinta un mapa de guerra, es decir, están las zonas, se los está como arrinconando en determinadas zonas del país, se le está quitando influencia en el resto de zonas, pero los crímenes siguen subiendo, 47% más alto este año que el anterior. Y ese es 35.6% revisado esta mañana y estamos en números... Agosto subió un 20% en comparación del año. Y estamos en números... lo que va del año, eso le hago llegar la información. Pero estamos en números similares al año 2023 con el hecho de haber capturado también a más del 75% de las cabezas y también incautado mayor cantidad de droga, recuperado mayor cantidad de dinero y que tengan menor zona de influencia y que existe también un movimiento económico que no ha existido antes. Eso de ahí es la combinación de nuestras acciones, así como de nuestras políticas. Al final de este año estaremos mejor que el año 2023, creo que el 2024 pues, fue mejor que este año, pero fue un año de bastante conflicto, de bastante choque. De bastante y eso choque explica, porque el ministro Reinberg decía, en el mes de junio nosotros bajamos ya la tendencia y estaba muy contento por eso, pero trepó 7% en julio y 20% en agosto de violencia. Es decir, se le subió la curva otra vez. Se subió en agosto, septiembre, pues terminaremos igual o mejor
marginalmente que agosto, y el último trimestre tenemos un plan para reducir significativamente las muertes violentas. ¿Y en qué consiste ese plan? Bueno, ese plan no puedo darle tampoco cada detalle, pero van a ser 3 meses de luchas intensas. La nueva guerra significa un nuevo plan Fénix, del que mucha gente le ha cuestionado, que no conocen el plan Fénix, no se sabe qué es. Sí, claro. Lo hablan incluso hasta de cierto tipo de improvisación ahí. Imagínese si con improvisación logras capturar el 75% de las cabecillas. Si logras tener también cooperación internacional, en Dubái agarramos al jefe de la mafia albanesa regional, agarramos también a uno de los comandos de la frontera, todo eso en cooperación. Hemos agarrado pues a Fito, a Topo, a la mayoría de los líderes de los lobos. Hemos incautado las fincas más grandes de los comandos de la frontera. Es más, ahora tenemos 15.000 chanchos. Le voy a mandar a regalar uno que estamos entregando en toda la Sierra Centro, estamos entregando en toda la Sierra Rural, en la parte rural de la Sierra, para que la gente tenga también beneficios. Esos de ahí eran animales que los tenían los comandos de la frontera. Imagínese que usted me regale un chancho de los GDOs. No, pero es finísimo el chancho. Me vaya a dar una intoxicación, presidente. Oiga, presidente, entonces la lectura que le quería plantear a usted es la siguiente. Si se logran estas grandes capturas y desarticulaciones como la que se hizo con Fito, como la que se hizo en el Comando de la Frontera, ¿esto necesariamente sí va a disminuir las muertes en las calles o más bien esas prenden por el hecho de que empiezan a haber unas disputas? Se mantiene una lucha, es una lucha territorial, pero pues nosotros estamos reduciendo la zona de influencia. Al reducir la zona de influencia con esta gente, lo que vamos a tener al final del día es menos influencia general económica y de violencia de los GDOs. Ese es el plan. Tenemos asistencia también internacional que nos está ayudando en esto y expertos que han tenido experiencia en situaciones similares, como pasó en Medellín, como ha pasado en otros lados. Presidente, mucha gente ha advertido que el crecimiento de las plantaciones de hoja de coca en la frontera, sobre todo en el lado colombiano, no me refiero a Ecuador, sino en el lado colombiano, ha crecido diametralmente. Es decir, que Colombia está inundado de hojas de coca. Sí. ¿No he sentido de parte del gobierno un pronunciamiento internacional contundente contra ese tema? Es decir, que ustedes denuncien públicamente que el problema sigue siendo Colombia por el crecimiento descontrolado de las plantaciones de hoja de coca. ¿Por qué, presidente? Porque lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Nosotros estamos en contra de eso. Pero no se ha sentido como una política de Estado, es decir, sentémonos con Colombia. Tengo política de Estado del Estado, de nuestro Estado. No puedo dictar la política de Estado de Colombia. Pero eso nos afecta terriblemente. Por supuesto. A usted le afecta. Pero por supuesto, muertes, estamos en contra de eso. O sea, creo que el sistema de fumigación que debería de ocurrir en esa zona debería de reinstalar. Debería haber fumigación con glifosato en la frontera. En el lado colombiano. Claro, en el lado colombiano. Me refiero al lado colombiano, como política de Colombia. En su momento funcionó, ahora lo han parado y eso de ahí nos afecta a nosotros. ¿No es necesario que usted vuelva a hablar con el presidente Petro sobre ese tema? Una cumbre entre los dos precisamente para hablar de esa situación tan grave. Pero hemos hablado constantemente con él, está totalmente en contra de lo que estamos diciendo. Entonces, eso es como... puede existir diálogo, el diálogo existe, el que estemos de acuerdo es diferente. Eso es algo diferente de asimilar. No todo diálogo llega a una conclusión. Puedes sentar, puedes tener tu postura, puedes ver si es que se puede llegar a un acuerdo, pero si es que son visiones completamente opuestas, es imposible. Se espera el próximo gobierno, quizás, entonces. Ojalá. Presidente, la última pregunta para ya despedir esto. ¿No es un fracaso del gobierno o una situación compleja que por temas políticos el día de ayer se haya cerrado finalmente la posibilidad de que se explote Loma Larga desde una empresa extranjera como Dondi, con un escenario similar al que pasó en febrero pasado, en el que se echó abajo la explotación del campo Sacha, es decir, esa política energética sometida a las presiones políticas, presidente? No, en el caso de Sacha, eventualmente vamos a buscar una optimización y alguna alianza con alguna empresa internacional para hacerlo, sí. Y en el caso de Loma Larga, para pues la gente que no revisa bien la historia, eso de ahí empieza en la época del correísmo. Después sigue avanzando. Después, en la época del Lazo, hay una sentencia en la Corte. Después de la sentencia en la Corte, nos toca a nosotros acatar la sentencia en la Corte. Y por eso dieron la licencia en julio pasado. Porque estamos obligados, pero usted me dice, de la majestad de la Corte. Existe también
hay que pues hacerle caso también a los fallos judiciales. Entonces, cuando se le hace caso al fallo judicial, empieza ahora todo este problema social y protestas. Ahí nosotros dijimos, no hay ningún problema, eso se suspende, pásenos los informes al alcalde y al prefecto, basado en esos informes. Sí. O sea, no va más, lo de Dandi no va más. No va más, y basado en esos informes tendrán que responsabilizarse las autoridades locales también por esos informes. No va más lo de Loma Larga, ya es hasta absurdo, porque vamos a seguir protestando por Quinzacocha, hermanito, ya eso no va. Pero es ya las ganas de seguir calentando las calles, de seguir diciendo pues de que con esa retórica que nosotros no escuchamos a la gente, a la voluntad. O sea, eso tiene que desactivarse ya en Cuenca, entonces, esa protesta, porque ya no va. Ellos van a seguir protestando y fregando, siempre por alguna razón. Pero ya lo de Quinzacocha no deberían de estar protestando. Bueno, bien, quiero agradecerle, señor Presidente de la República, por haber aceptado esta invitación de Ecuavisa. Gracias por haber estado en esta entrevista. Muchas gracias. Y bueno, gracias también a quienes nos han seguido en Ecuavisa y en ecuavisa.com. Y seguimos con la programación. Entrevista con el presidente Daniel Noboa.